Bien, entonces, como les decía, hemos estado la anterior clase resolviendo un ejercicio del práctico, el ejercicio número 7, donde nos da a nosotros los perímetros basales de troncos de las plantas de quebracho blanco, ¿no? Cuyo nombre científico es Aspidosperma quebracho blanco, es una apocinácea. Entonces, nosotros tenemos ahí los datos, ¿no? Como ustedes pueden ver en el recuadro. Y lo que nos pide es construir e interpretar la tabla de distribución de frecuencias, construir e interpretar el histograma, polígono y ojiva de frecuencias, obtener las siguientes medidas: media, mediana, moda, rango, desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación, calcular e interpretar los cuartiles y quintiles y calcular e interpretar el coeficiente de asimetría y kurtosis. Entonces, la anterior clase estuvimos viendo, ¿no? Estuvimos viendo y justamente acá hemos generado la tabla de frecuencia, ¿no? De este ejercicio, pero también lo hemos hecho la interpretación, hemos generado los gráficos, tanto el histograma como la ojiva de frecuencias relativas. Bueno, y ahora estábamos en el cálculo de la media, aritmética, mediana, moda, rango, desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación. Bien, entonces ya hemos calculado la media, ¿no? Entonces, la media aritmética. Y hemos dicho que la media, entonces, la formulita que nosotros utilizamos, como ustedes saben, es la sumatoria de el producto de frecuencia absoluta por marca de clase, y esa sumatoria tenemos que dividir entre n, y eso es lo que hemos hecho acá. Si nosotros podemos ver acá precedentes, justamente van a poder ver ustedes que esta es una fracción, donde en el numerador está, esta es la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clase dividido entre n, y n es 42, ¿no? Entonces, de esa manera hemos calculado la media aritmética. Vamos a quitar las flechas. Bueno, y ahora tenemos que calcular la mediana, ¿no? Bueno, y una de las cosas importantes de la mediana es saber dónde, en qué clase se encuentra la mediana. Entonces, para eso nos volvemos acá a nuestra tabla de frecuencias, y acá tenemos que generarnos, ¿no? Una nueva columna donde tenemos que tener el intervalo, ¿no? El intervalo de frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener intervalo de frecuencias relativas acumuladas. Bien, entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente. Esto vamos a colocar con otro color. Bien, entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que acá, ¿no? ¿Dónde vamos a ir para trabajar con eso? Con esta parte. Ustedes dicen frecuencia relativa acumulada. Aquí empieza de 0%, y está yendo hasta, entonces 0% acá va a, 0.095 significa un 9.5%. Entonces va a ir hasta el 9.5%. La siguiente clase va a ir, ¿no? Del 9.5% a el 26.2%, ¿no? La siguiente clase va a ir 26.2% a 57.1%, ¿no? El siguiente va a ir de 57.1% a, aquí tenemos 78.6%. Y el siguiente va a ir de 78.6% a 92.9%. Y el siguiente va a ir de 92.9% a 100%, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya todo lo que es el intervalo de la frecuencia relativa acumulada. ¿Para qué nos sirve este intervalo? Acá nos sirve a nosotros para poder establecer, ¿no?
las clases donde está el primer cuartil, la clase donde está el segundo cuartil, la clase donde está la mediana. La mediana, ¿dónde va a estar acá? Va a estar en la clase que contenga el 50% de las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, fíjense, en esta clase, en la clase 3, nosotros tenemos valores de frecuencias relativas acumuladas que van desde 26.2 hasta 57.1. Entonces, dentro de ese intervalo está incluido el acumulado al 50% y por lo tanto, esta es la clase del mediano, ¿no? Entonces, la clase de la mediana. Entonces, la clase de la mediana para nosotros es la clase 3, ¿no? Entonces, como ya sabemos que la clase de la mediana es la clase 3, ¿no? Entonces vamos a calcular la mediana. Va a ser igual, con la formulita, nosotros sabemos que eso es el límite inferior de la clase de la mediana, que sería ese valor, más, y aquí vamos a tener n dividido entre 2. N dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana. El antes sería el 11, ¿no? Y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que sería 13, ¿no? Bien, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase que nosotros tenemos acá, 9.5. Entonces, ese es el valor de nuestra mediana. Entonces, la mediana tiene un valor de bueno, con 2 decimales, 145.31 centímetros de perímetro basal, ¿no? Entonces ya tenemos calculado la media aritmética y la mediana. Ahora vamos a calcular la moda. Bien, para calcular la moda, tenemos que también saber cuál es la clase de la moda. Y la clase de la moda va a ser aquella clase que tenga la mayor frecuencia absoluta. Muchas veces, pero no siempre, la clase de la mediana y la clase de la moda son la misma clase. Entonces vamos a ver si eso también se presenta en este ejercicio. Acá fíjense, la mayor frecuencia absoluta es el valor de 13. ¿Y 13 en qué clase está? En la clase 3. Entonces la moda también está en la clase 3. Bien, entonces ahora vamos a ir a calcular. La moda, su formulita es límite inferior de la clase de la moda, que es clase 3, ¿no? Y aquí vamos a tener más, ¿no? Paréntesis, y acá vamos a tener en el numerador vamos a tener la frecuencia absoluta de la clase menos la anterior, que sería ese día, no menos la anterior. Ahora eso dividido entre el mismo valor, la frecuencia absoluta de la clase menos el anterior, eso está en el denominador, y acá tenemos más. Ahora vamos a tener el diferencial de la frecuencia absoluta menos, pero el siguiente sería el 9, ¿no? Entonces tenemos acá, bien, soltamos, y ahora eso tenemos que multiplicar por el intervalo de clase que tenemos acá, y por lo tanto nuestra moda tiene este valor. Nuestra moda entonces es 143.7 centímetros de perímetro basal. Bien, entonces ya tenemos ahí la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Nuestra conclusión va a ser la siguiente. Nosotros podemos colocar acá la conclusión. La conclusión que vamos a tener es la siguiente acá. ¿Cuál es el mayor valor de todos estos? La media aritmética. Fíjense, entonces decimos la media, ¿no? La media aritmética es mayor, la media aritmética 146 es mayor que la mediana, y la mediana es mayor que la moda, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros podemos decir acá, entonces, que vamos a tener, ¿no? Vamos a tener entonces ahí, bueno, vamos a colocar acá. Bien, entonces
Y esto acá vamos a colocar también 14. Bien, entonces, en resumen, decimos que la media aritmética no es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda. Entonces, cuando la media aritmética no es mayor que la mediana, entonces vamos a tener las frecuencias absolutas más importantes, las más altas, entonces van a estar a la izquierda, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. Cuando la media aritmética es mayor a la mediana, entonces los valores de las frecuencias absolutas más altas van a estar en la parte izquierda, ¿no? En la parte izquierda de la curva de distribución de la variable, ¿no? Entonces, eso también podemos ver acá, ¿no? Aquí tenemos entonces esos valores, ¿no? Bien, ahora, otro aspecto importante acá. Fíjense, si bien nosotros tenemos unas medidas de la media aritmética y de la mediana, si bien la media aritmética es mayor que la mediana, pero podemos ver que no están muy alejados. Tenemos el valor de la media aritmética 146.14, ¿no? Y tenemos en el caso de la mediana 145.31, ¿no? Entonces la diferencia que hay entre la media aritmética y la mediana es mínima. Y cuando existe esa mínima diferencia, nosotros podríamos decir que existe una aproximación de la curva de distribución de la variable, el perímetro basal en centímetros, hay una aproximación a la curva normal, la curva en forma de campana. Y eso podemos ver acá, fíjense. Entonces, acá tenemos, esto se asemeja a una forma de campana, ¿no? La curva, donde la característica de la forma de campana es que la mayor frecuencia está concentrado en la parte media y va a ir disminuyendo las frecuencias absolutas a medida que nos acercamos a los extremos, tanto inferior y también al extremo superior, ¿no? Bien, entonces eso sería lo que tendríamos hasta esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos que sacar acá, no? Ahí lo que tenemos que calcular también es ahora el rango. El rango. Entonces, cuando nosotros decimos el rango, bueno, eso ya tenemos calculado, creo, acá, es el valor mayor menos el valor menor. Aquí tenemos el rango, ¿no? Entonces, el rango es 57 centímetros de perímetro basal de los troncos de quebracho blanco, ¿no? Ese es el rango. Entonces, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del perímetro basal. Luego tenemos la desviación media, ¿no? La desviación, ¿cuál será el valor de la desviación media, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar acá, ¿no? Para encontrar ahora las desviaciones medias, lo primero que tenemos que calcular es la desviación. ¿Cómo vamos a calcular la desviación? Entonces, vamos acá y vamos a tener una nueva columna, ¿no? Acá, que va a ser la desviación. Desviación. ¿Y qué es la desviación? La desviación simplemente es la diferencia de la marca de clase, ¿no? Con respecto a la media aritmética. Entonces, por ejemplo, para la primera clase, aquí tenemos la marca de clase 123.75 menos, ahora tenemos que restarle a la media aritmética. Entonces, vamos a ver la media aritmética, ¿cuánto tenemos? 146, ¿no? Pero todos vamos a restar contra esta media aritmética todas las marcas de clase. Y por lo tanto, vamos a congelar, ¿no? Vamos a congelar esta celda donde está la media aritmética, y eso lo hacemos entonces colocando un símbolo del dólar antes y después de D, y entonces vamos a tener ahí una desviación de menos 22.39, y si bajamos eso tenemos las demás desviaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos las desviaciones, esas son nuestras desviaciones. Para que nosotros podamos calcular la desviación media, nosotros requerimos, ¿no? Aplicarle un valor absoluto a la desviación. Entonces vamos a tener ahora nosotros acá el valor absoluto de la desviación, ¿no? Y el objetivo es
cuando aplicamos ese valor absoluto, es hacer que todos sean positivos, ¿no? Aplicando el valor absoluto. Entonces aquí vamos a poner absoluto, abs, de este valor, ¿no? Entonces lo convierte en positivo. Lo podemos colocar con 2 decimales también, ¿no? Y ahora lo bajamos esto acá y todo se convierte entonces ahora en positivos, ¿no? Todo se convierte en positivos ahora. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Ahora tenemos que irnos acá. Ya tenemos el valor absoluto de la desviación. Ahora tenemos que multiplicar. Acá vamos a multiplicar frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación. Entonces vamos a tener acá frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación. Entonces esto vamos a ahora calcular, eso sería lo que tendríamos, y entonces vamos a tener ahora la frecuencia, igual frecuencia absoluta de la clase, nos vamos a buscar dónde está su frecuencia, esa es su frecuencia absoluta, y acá multiplicado por el valor absoluto de la desviación. Bien, entonces el primer valor es 89.57, porque acá también le vamos a dar formato y solamente le damos 2 decimales, vamos a centrar, y ahora este valor vamos a bajar, y ahí tenemos entonces la multiplicación para cada una de las clases entre la frecuencia absoluta y la desviación en valor absoluto. Ahora, esta multiplicación lo tenemos que sumar, ¿no? Entonces, eso sumamos, acá hacemos la autosuma, y entonces si ya tenemos la sumatoria, ¿no? Del producto de frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que colocar acá? ¿No? Nosotros vamos a colocar la desviación media, ¿no? La desviación media, que lo podemos denotar como DM, desviación media, ¿no? Entonces, esta desviación media, ¿no? Vamos a colocar la formulita. La formulita de la desviación media es la siguiente. No sé si antes habíamos colocado la formulita, pero podemos colocar igual acá. La desviación media va a ser igual, ¿no? A una fracción, donde en la fracción vamos a tener una sumatoria, ¿no? Una sumatoria que va a ir desde I igual a 1 hasta acá, ¿no? Que es el número de clases. Y acá vamos a tener un producto de frecuencia absoluta, ¿no? De frecuencia absoluta, que lo podemos denominar como F sub I, y multiplicado, como podemos ver, multiplicado entonces acá, donde está valor absoluto, acá está valor absoluto, multiplicado por el valor absoluto de la desviación, y la desviación no es más que una diferencia entre la marca de clase, y la media aritmética. Entonces acá vamos a poner X sub I menos su media, que sería X barra, y todo eso tiene que estar dividido entre N. Esa es la formulita entonces de la desviación media, y entonces eso nosotros ya tenemos el numerador ahí, porque es la sumatoria de ese producto de frecuencia absoluta, eh, ahí vamos a colocar. Entonces, lo que está en el numerador ya tenemos calculado en la sumatoria, ¿no? Desde el producto de frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación. Entonces, acá nosotros va a ser igual. Entonces, nos vamos acá en nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y vamos a ir a ver dónde está el producto de frecuencia absoluta por desviación, valor absoluto de la desviación. Entonces, esa es la sumatoria. Dividido, dice, entre N, ¿no? Y N para nosotros, ¿cuánto vale? Vale 42. Entonces, esa sería entonces la desviación media. Entonces, acá podemos darle con 2 decimales simplemente, y entonces la desviación media, ¿no? Es de 10.66 centímetros de perímetro basal, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos diferencias que son con respecto a la media aritmética de más de 10.66 centímetros, y otros tienen
una diferencia de menos de 10.66 centímetros. Entonces, este valor es un promedio entre aquellos que están más distantes a la media aritmética y aquellos valores que están más cercanos a la media aritmética, ¿no? Entonces, en promedio, ¿no? De estas 42, bueno, acá tenemos 42, creo que era, sí, 42 mediciones del perímetro basal. Entonces, nosotros tenemos que en promedio hay una diferencia de 10.66 centímetros de perímetro basal, ¿no? Bien, ya tenemos la desviación media, ¿no? Ahora tenemos que ir desviación estándar, pero para eso necesitamos calcular la varianza primero. Entonces, vamos a colocar acá varianza muestral. Y la varianza muestral, ¿qué es lo que requerimos primeramente acá? Lo que requerimos es calcular primeramente una columna que lo vamos a llamar eh, frecuencia absoluta. Bueno, acá yo voy a colocar eso. Vamos a insertar como una fórmula, ¿no? Entonces vamos a tener acá frecuencia absoluta, ¿no? Multiplicado por el cuadrado de la desviación. Entonces aquí vamos a tener la desviación y acá vamos a tener la desviación. Entonces la desviación, nosotros sabemos que eso simplemente es X sub I, las marcas de clase, menos su media aritmética, ¿no? Y eso tenemos acá. Entonces aquí vamos a tener X sub I, ¿no? Menos la media, ¿no? Eso es la desviación, ¿no? Entonces, eso vamos a llevar acá. Vamos a llevar entonces esta columna. Llevamos ahí. Y vamos a ir calculando ahora, ¿no? Entonces, vamos a llevarlo un poco más ahí. Ahí, bien. Entonces, acá nosotros vamos a llevar todo eso. Bien, entonces tendríamos acá, ¿no? Bien, frecuencia absoluta dice por el cuadrado de la desviación. Entonces, eso va a ser igual en el primer caso, ¿dónde está su frecuencia absoluta? Ahí. Multiplicado por, entonces ahora vemos acá, por el cuadrado de la desviación. Entonces, entre paréntesis, la desviación, ¿cuánto vale? Menos 22, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La desviación. Y eso tiene que ser elevado al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado, ¿no? Y entonces vamos a tener ese valor. Ese valor lo vamos a simplemente colocar posiblemente con un decimal simplemente. Y entonces vamos a bajar eso para todas las clases. Bien, y esos serían los valores, ¿no? Del producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Ahora tenemos que hacer la sumatoria, ¿no? Hacemos la sumatoria. Y este es el numerador de la varianza, ¿no? Ese va a ser el numerador de la varianza, ¿no? Entonces ahora nosotros vamos a calcular la varianza muestral. Y la varianza muestral va a ser igual a la sumatoria, hemos dicho, a la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Esa sumatoria es este valor, ¿no? Dividido ahora entre n menos 1. Y entonces, n menos 1 va a ser, este es el valor de n menos 1. Bien, entonces acá nuestra varianza muestral tiene un valor de 170.91, ¿no? Esa es la varianza muestral, solamente que acá nos coloca, en vez de que sea en centímetros, lo eleva al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto toma como si fueran centímetros cuadrados, lo cual no es correcto. Y por lo tanto, para evitar ese problema, nosotros vamos a calcular ahora la desviación estándar, que simplemente es la raíz cuadrada. Bueno, esta es también la desviación estándar muestral, no nos olvidemos, desviación estándar muestral. Y por lo tanto, ¿no? Acá nosotros vamos a calcular y decimos que la desviación estándar muestral simplemente va a ser la raíz cuadrada de la varianza muestral. Entonces aquí colocamos raíz, ¿no? Paréntesis, y aquí vamos a tener entonces que nuestra desviación estándar es 13.007 centímetros de área basal. Ese es nuestro
la variabilidad, ¿no? El promedio, no nos olvidemos, el promedio es 146.14 y la desviación estándar es 13.07 centímetros, ¿no? Y ahora, ¿qué más nos pide? Ya tenemos la desviación media, desviación estándar. Ahora, el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación, ¿no? Nosotros también lo podemos calcular a través de la relación que hay entre desviación estándar muestral dividido entre la media aritmética y eso multiplicado por 100. Entonces, acá vamos a tener, esa es la desviación estándar muestral. Ahora, eso tiene que estar dividido entre la media aritmética, que es ese valor, y entonces nosotros tenemos que multiplicar ahora por 100, y ese es nuestro valor en porcentaje. Entonces, el coeficiente de variación es de 8. Con 2 decimales, 8.95%, ¿no? Entonces, esas son sus unidades del coeficiente de variación, porque es una medida del grado de dispersión, pero es una medida adimensional. Bien, entonces, ahí ya tenemos el coeficiente de variación, ¿no? ¿Qué más nos pide acá? Nos pide, por ejemplo, calcular e interpretar los cuartiles y quintiles, ¿no? Calcular, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, ¿no? Que sería este valor, es D, ¿no? Entonces acá tenemos D. Entonces vamos a tener acá D, calcular, ¿no? Calcular. Bien, entonces aquí vamos a colocar la pregunta, ¿no? Bien, entonces vamos a colocar, para nosotros volvemos a la pregunta, dice, calcular e interpretar los cuartiles y quintiles, ¿no? Calcular interpretar los cuartiles, ¿no? Los cuartiles y los quintiles, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Tenemos que calcular e interpretar los quintiles. Por ejemplo, acá, yo voy a calcular dentro de los cuartiles, ¿no? Inicialmente, voy a calcular, por ejemplo, el primer cuartil, ¿no? Luego voy a calcular el segundo cuartil. Y finalmente, dentro de los cuartiles, el tercer cuartil, ¿no? Los cuartiles, estos valores de los cuartiles dividen el conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales, ¿no? Entonces, el primer cuartil va a ir hasta un 25% acumulado, el segundo cuartil va a ir hasta un 50% del acumulado, por eso que también decimos que el segundo cuartil es igual que la mediana, y el tercer cuartil tiene que tener una frecuencia relativa acumulada, ¿no? Hasta el 75%, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros podamos ver. Ahora, ¿dónde vamos? Lo primero que tenemos que hacer nosotros en el caso de los cuartiles, ¿no? Es ver, ¿no? En qué clase se encuentra cada uno de ellos. Entonces, para eso nos vamos a ir acá a nuestra tabla de frecuencias y decimos acá, ¿dónde estará el 25%, que es el primer cuartil? El 25% acumulado está en la segunda clase. Entonces, es la clase del primer cuartil, ¿no? El primer cuartil. Ahora, el segundo cuartil es el acumulado hasta el 50% y hemos dicho que eso es igual que la mediana. Por lo tanto, acá vamos a tener también en la clase número 3, la clase del segundo cuartil, ¿no? Entonces ahí tenemos la clase del segundo cuartil, ¿no? Aquí tenemos entonces la clase del primer cuartil, del segundo cuartil, y la clase del tercer cuartil es aquel que contiene hasta el 75% acumulado, que sería la siguiente clase, donde tenemos valores, frecuencias relativas acumuladas que van desde 57.1% hasta 78.6%, entonces ahí está incluido el acumulado al 75% y por lo tanto es la clase, esta es la clase del tercer cuartil, ¿no? Entonces ahí ya tenemos definido las clases de cada uno de ellos. Y entonces acá vamos a decir, el primer cuartil está en la clase 2, está en la clase 2. Entonces, ahora voy a calcular entonces eso acá, en clase 2. Entonces, la clase 2 es el primer cuartil, entonces voy a ir acá. La clase 2, ese es el límite inferior de la clase 2, ¿no? Luego,
tenemos que colocar más, ¿no? Y acá, entonces, vamos a tener 42 dividido entre 4, porque es hasta el 25% del primer cuartil, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase antes de la clase del primer cuartil, que sería este valor de 4, ¿no? Todo eso dividido, dice, entre la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil y finalmente todo eso multiplicado por el intervalo de clase que lo tenemos aquí. Entonces, nuestro primer cuartil es 127.32 centímetros de perímetro basal, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el primer cuartil. El segundo cuartil va a ser igual que la mediana, entonces simplemente vamos a copiar acá. Va a ser, hemos dicho, igual que la mediana, entonces acá es un valor de 145.31 centímetros de perímetro basal, ¿no? Y ahora lo que sí tendría que calcular es el tercer cuartil, ¿no? Y como nosotros vemos, el tercer cuartil acá, ¿no? El tercer cuartil, este de acá, está en la clase 4, está en la clase 4 el tercer cuartil. Entonces vamos a calcular justamente, está en la clase 4, ¿no? El tercer cuartil. Entonces colocamos acá que eso va a ser al límite inferior de la clase del tercer cuartil, que es el cuartil, la clase 4, ahí. A ver, vamos a verificar si eso está lo correcto. Sí, es correcto. Entonces, 147.5 ahora más, y aquí tenemos paréntesis, entonces aquí vamos a tener 3 por n, ¿no? 3 por n dividido, ¿no? Entre 4. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Ahora, como ya tenemos entonces eso, ahí vamos entonces ahora a restar menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase, que sería este 24, ¿no? Bien, todo eso tiene que ser dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil y su frecuencia absoluta es 9. Y todo eso tiene que estar multiplicado por el intervalo de clase que nosotros tenemos acá. Bien, por lo tanto, el tercer cuartil acá, tiene un valor de 155.42 centímetros de perímetro basal. Bien, entonces ya tenemos ahí también calculados el primer, el segundo y el tercer cuartil. Entonces la interpretación va a ser la siguiente, que la probabilidad de tener valores del perímetro basal menores o iguales a 137.32 centímetros es aproximadamente de un 25%. Luego, la probabilidad de tener valores menores o iguales a 145.31 centímetros de perímetro basal es igual a un 50%, ¿no? Y finalmente, en la interpretación del tercer cuartil decimos que la probabilidad de tener valores del perímetro basal menores o iguales a 155.42 es de un 75%. Bien, entonces, esa sería la manera en que tenemos que calcular los cuartiles y la interpretación. Bien, entonces, ahí tenemos eso. Por favor, si pueden colocar su nombre en el chat. Entonces, eso sería lo que tendríamos por el día de hoy. Entonces, todo lo que hemos hecho acá se los voy a pasar para que ustedes, hoy día voy a pasar todo para que ustedes puedan estar practicando, ¿no? Bien, entonces, ¿alguien falta en ahí? Creo que no falta nadie. Entonces, vamos a guardar, ¿no? Y entonces, todo el material se los voy a enviar. Entonces, la clase concluiríamos en esta parte por el día de hoy.